Quiero compartir sobre el sacerdocio de Cristo, que es algo que todos conocemos obviamente, pero mirando cómo esto afecta nuestra vida espiritual, cómo debería en la práctica afectarnos y cuál era la diferencia con lo que había antes con el antiguo pacto y con los sacerdotes judíos que ministraban en base a la ley. En el capítulo 6 está hablando de Abraham, que alcanzó la promesa por la fe, habiendo esperado con paciencia, el verso 15. Y a partir del verso 17 dice: por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro del velo. Ahora aquí hay varias cosas importantes que Dios está hablando, pero está hablando a las personas que necesitan un ancla de su alma y necesitan agarrarse de la esperanza puesta delante de ellos. Y nos dice que Dios nos ha dado esta promesa, esta obra de salvación, con juramento, para que no haya duda en nosotros de que algo va a cambiar o este es un asunto temporal. Generalmente todas las ofertas tienen su tiempo, ¿no? Su limitación. Hasta cierta parte pueden mantener la oferta. Generalmente dicen, gracias, mientras dure el stock, ¿no? Va a permanecer la oferta. Y en el caso de Dios no es así. Su promesa es para siempre. Y debería ser un fortísimo consuelo para nuestro corazón, que siempre podemos acceder a Dios. Y esto lo ha hecho Cristo. Penetra dentro del velo, dice el verso 19, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Ahora no voy a entrar en todo el detalle sobre Melquisedec, pero en la Escritura se nos muestra que este Melquisedec era Cristo. En el verso 3, el capítulo 7, el verso 3, habla de Melquisedec. Dice: sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Este para siempre se repite varias veces en la Escritura, especialmente acá en Hebreos. El verso 17 del capítulo 7 está citando lo que Dios le dice, Dios el Padre, a Jesucristo el Hijo, antes de su venida a la tierra. Dice el verso 17: pues se da testimonio de él, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Entonces, este Melquisedec sale cuando Abraham está volviendo después de una victoria que tuvo cuando fue a liberar a Lot y a los que habían llevado cautivos de Sodoma y Gomorra y otras ciudades más. Antes de que estas ciudades sean destruidas con fuego, 4 o 5 reyes se confabulan y van a atacar estas ciudades y se llevan cautivos, y entre ellos estaba Lot, que era el sobrino de Abraham. Entonces Abraham, que no tenía ejército, arma a sus 318 sirvientes con palos y lo que tenían, y van a atacar a este ejército. Y rescatan
toda la gente los hacen corretear y rescatan. Entonces está volviendo con todo el botín, todas las personas que habían sido rescatadas, todo lo que había logrado, y le sale al encuentro Melquisedec, que otra vez digo, semejante al Hijo de Dios. Y Abraham le ha dado los diezmos de todo lo que estaba agarrando. Y Melquisedec saca pan y vino y comparte con Abraham. Y Melquisedec le bendice a Abraham. Y aquí el autor dice, el mayor bendice al menor. Así que Abraham, el patriarca de los judíos, era menor que Melquisedec. Y ustedes en el Evangelio del Señor Jesús dice que Abraham vio su día y se gozó. Entonces estaba hablando de este encuentro. Yo creo que Abraham vio el día de Cristo, lo vio a él, lo conoció. Entonces habla aquí de cómo se ha abrogado el mandamiento anterior, que era la ley de los del sacerdocio levítico. El verso 18 de Hebreos 7 dice: queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia, pues nada perfeccionó la ley, y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Y esto no fue hecho sin juramento, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes. Pero este, con el juramento del que le dijo, juró el Señor y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. ¿Por qué? ¿Alguien quería decir algo? Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tienen necesidad cada día como aquellos sumos sacerdotes de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo, porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento, posterior a la ley, al Hijo, hecho perfecto para siempre. ¿Cómo se aplica esto a nuestra vida? Este sacerdocio de Cristo, que es un sacerdocio inmutable, quiere decir que nunca cambia, que no va evolucionando con el tiempo, sino que es el mismo del principio al final, es el resultado de la vida de Cristo, que es eterna, que no cambia, de su voluntad y de su entrega de Cristo. Hay un debate que siempre se ha mantenido en la iglesia: si una persona que es salva para siempre o se puede perder la salvación. Y creo que esto está respondiendo a eso, que cuando una persona está en Cristo no se va a perder, porque su sacerdocio es para siempre. Y la obra de salvación de Dios, con una ofrenda, nos ha hecho perfectos para siempre. Puede salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios. Entonces, la salvación no es un estado de ánimo o ¿qué podríamos decir? Una condición temporal, porque estamos hablando de la salvación eterna, ¿no? Y ¿cuándo ha comenzado nuestra salvación? Ni siquiera ha comenzado cuando nos hemos convertido. La palabra dice que ha empezado en el corazón de Dios antes de la creación del mundo.
Dios ha pensado ya a quienes va a salvar. Y es una obra soberana de Él, soberana de Dios. Ahora, obviamente no estoy tratando de justificar una vida que se entrega al pecado, ¿no? Una vida que está entregada al pecado diciendo que es cristiano y vive para sí mismo, para sus pasiones, y dice, bueno, ya me he entregado al Señor, ahora voy a ser salvo. No estoy justificando eso, porque eso tampoco justifica la palabra. Pero para los que nos hemos acercado a Dios por medio de Cristo, el sacrificio eterno de Cristo, su entrega perpetua, su sacerdocio inmutable para siempre, es suficiente para que tengamos la confianza de que Dios siempre nos recibe, que no nos deja ni nos abandona. Ahora en el capítulo 8, el autor cita una profecía de Jeremías 31. Y voy a ir ahí un ratito para leer directamente de Jeremías, porque esta profecía describe claramente el tiempo actual. Nunca se ha cumplido así en el pueblo judío. No ha habido esa oportunidad. Bueno, ellos han fallado, ¿no? No es que Dios no ha querido, pero realmente se cumple ahora en Cristo. No se cumple antes. Jeremías 31 dice: He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo: conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová. Porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Esta condición que está describiendo acá solo se cumple en Cristo. No hay forma que pudiera cumplirse cuando Israel andaba en lo natural, digamos, ¿no? En esta situación que está describiendo, Él va a poner su ley en nuestra mente y la va a escribir en nuestro corazón. Va a ser nuestro Dios, nosotros su pueblo. Y ninguno va a llevar al otro a conocer a Dios, porque todos le vamos a conocer, desde el más pequeño hasta el más grande. ¿De cómo? Porque Dios se revela personalmente a cada uno y le conocemos por una obra espiritual que Dios está haciendo a través de Cristo. El que se entrega a Cristo y realmente se acerca a Dios por medio de Cristo, halla esto. Dios escribe en nuestro corazón su voluntad, su deseo, y no se acuerda más de nuestro pecado. ¿Cómo es posible que el Dios, el juez de la tierra, Dios nunca se olvida de nada, ¿no ve? No es como nosotros. A veces yo me olvido dónde he puesto algo que estaba en mi mano hace un ratito y ya no lo encuentro. Tengo que buscar todos los lugares donde he caminado para ver dónde lo he ido a dejar. Pero a Dios no le pasa eso. Dios no se olvida nada, ¿no? Cuando dice que no se va a acordar más de nuestro pecado, estoy leyendo el verso 34 al final de Jeremías 31. No me acordaré más de su pecado. Quiere decir que Dios está escogiendo ser propicio a nosotros y sacar nuestro pecado de su mirada.
Ahora, Él es el juez justo. Un juez justo no puede sacar el pecado así nomás, a no ser que haya sido pagado. Por eso esto solo puede ser verdad en Cristo. No hay otra manera. Dios nunca puede hacerse a loco con nuestro pecado, a no ser que Cristo lo hubiera cubierto por su sangre, con su sacrificio. Y lo presenta esto, Dios, del verso 35 en adelante, lo compara con todas sus leyes que ha dado para el sol, para la luna, para las estrellas. Si faltaren estas leyes, el verso 36, si faltaren estas leyes delante de mí, dice Jehová, también la descendencia de Israel faltará para no ser nación delante de mí eternamente. Así ha dicho Jehová, si los cielos arriba se pueden medir y explorarse abajo los fundamentos de la tierra, también yo desecharé toda la descendencia de Israel por todo lo que hicieron, dice Jehová. O sea, la descendencia de Israel merecía ser desechada por todo lo que habían hecho. Pero Dios aquí les está dando una promesa que no va a desechar. Ahora, nuestra participación como pueblo de Dios es todavía más garantizada que la de Israel, porque es por medio de Cristo y es con el juramento de Dios. Volvemos a Hebreos 8. Está citando la misma escritura, ¿no? La voy a volver a leer. El verso 12, Hebreos 8:12. Porque seré propicio a sus injusticias, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Y después describe el primer pacto que tenía varias ordenanzas, varias cosas. Luego el verso 8, el capítulo 9, verso 8. Dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto. Estos sacrificios, cuando se escribió esta carta, seguían haciendo los judíos, seguían haciendo. Todavía no había sido destruido el templo que hizo Herodes y lo usaban pues para sus sacrificios. Y el autor está diciendo, esos sacrificios no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto. O sea, sacrificaban un animal por sus pecados, pero su conciencia seguía sucia, porque seguían siendo una fábrica de pecado. Ellos, bueno, todo judío que practicaba esto. Verso 11. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Lo compara a Cristo con los animales y nos dice que en lugar de esos animales que cada rato tenían que ofrecer, aquí Jesús una vez y para siempre ha hecho el sacrificio, ha entrado al lugar santísimo, a la presencia de Dios, y ha obtenido eterna redención. Él no necesitaba redención. Esa eterna redención es para nosotros, para los pecadores. Si tú no eres pecador, no necesitas ser redimido. Está hablando de nosotros. Y su redención que ha obtenido es eterna. No es por un rato. No es mientras dure nuestro buen comportamiento, por ejemplo. Es para siempre, es redención eterna. Ahora, cuando una persona en su comportamiento describe iniquidad, pecado, que está viviendo para pasiones y para sí mismo, ¿qué podemos decir de su salvación?
Lo que podemos decir es que aunque él diga que es salvo, nunca se ha salvado. A no ser que más adelante cambie, ¿no? Tendríamos que ver toda su vida para hablar de la salvación de alguien, no solamente una parte. Porque no se olviden, por ejemplo, el apóstol, no el apóstol, Saulo de Tarso, antes de convertirse, era un perseguidor terrible de la iglesia. Si hubiéramos visto su vida ahí, nadie hubiera garantizado su salvación. Era un terrible opositor del cristianismo. Pero después Dios lo agarra, porque a Saulo nadie le testificó, ¿no? Excepto Esteban con su muerte y su oración para que Dios perdone a los que le estaban matando. Excepto Esteban, nadie más tuvo relación, ningún cristiano tuvo relación con él, porque nadie se atrevía a acercarse a él. Todos lo conocían por lo que él era, un hombre terrible, perseguidor, metía a la cárcel a las personas, las arrastraba, etc. Dios mismo le habla. Jesús se presenta a él, le dice, ¿por qué me persigues? ¿No? Y lo convierte. Ajá, no había caballo, pero si ve la palabra, cae al suelo, dice, pero no dice que había caballo. Entonces, se convierte y cambia su vida. ¿Y es salvo o no es salvo? Obviamente que sí. Pero si tú miras su vida antes de convertirse, nunca hubieras dicho que va a ser salvo. Hubiéramos pensado, este es 3 veces digno del infierno, ¿no ve? ¿Qué creen que pensaba la familia de Esteban, de Saulo? Él lo había condenado a muerte, lo había hecho apedrear, ¿no? Seguramente estaban seguros que se va a ir al infierno. Entonces, una vida que está en pecado está dando señales de que no hay salvación ahí. ¿No ve? No es que por decir que es salvo uno, ya es salvo. Porque no es lo que nosotros decimos, lo que es. ¿No ve? Si hay salvación, tiene que haber señales de esa salvación. Es como cuando el tanque está lleno, la aguja sube, ¿no ve? Es la señal de que has cargado gasolina. Pero si tu tanque está vacío y tú dices, no, mi auto tiene gasolina, te vas a plantar. Porque no estás obrando conforme a la verdad. Igual es con la salvación en nuestra vida. Si yo digo yo soy salvo porque he creído en Cristo, pero mi vida demuestra lo contrario, yo no puedo decir que soy salvo. Bueno, aunque diga, me puedo engañar a mí mismo, pero eso no va a cambiar nada, ¿no? Y el Señor dice, en ese día me van a decir muchos, Señor, Señor, en tu nombre hicimos esto, aquello. Yo no les conozco, hacedores de maldad, nunca les conocí. O sea, eso muestra que una persona se puede engañar a sí mismo, pero no le va a engañar a Dios, ¿no? Y cuando hay salvación, cuando hay alguien que ha venido a Dios por medio de Cristo, esto se aplica, que estamos leyendo. Ha obtenido para nosotros eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, está hablando del sacrificio antiguo que hacían, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a Dios, se ofreció a sí mismo, sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? Está preguntando el escritor. ¿Cuánto más la sangre de Cristo, que se ofreció mediante el Espíritu eterno, limpiará nuestras conciencias de obras muertas para que sirvamos al Dios vivo? O sea, ¿para qué es esto? Es para servir a Dios con una limpia conciencia. Y no porque hayamos sido perfectos, porque ninguno de nosotros es perfecto. Y no porque no tengamos fallas, ninguno de nosotros es infalible, sino porque el sacrificio de Cristo
nos obtiene esta perfección, si quieren ustedes, delante de Dios, a los ojos de Dios, por medio del sacrificio de Cristo. Esta es la esencia del Evangelio, hermanos. Y esto no se puede cambiar o mejorar. Y si nosotros queremos añadirle alguna otra cosa a esta salvación que Cristo ha obtenido, estamos hablando ya de otro evangelio. Porque obviamente la palabra habla de los frutos de una persona. Habla del resultado de su salvación en su vida, ¿no? De evidencias de la obra de Dios en una persona. Habla de eso. Pero la obra de salvación es exclusivamente hecha por Cristo. Y a su sacrificio en la cruz no le podemos añadir nada. Está completo. Cuando Jesús dijo, consumado es, estaba hablando de la salvación. Se ha consumado y Él ha terminado de beber toda la copa de la ira de Dios que era en contra nuestra. La ha bebido Él hasta la última gota. No ha quedado más. Por eso ahora podemos estar delante de Dios y sabemos que no vamos a estar nunca más bajo la ira de Dios. Porque hemos sido trasladados del reino de las tinieblas al reino de la luz y estamos delante de Él. Esto nos debería permitir servirle a Dios, al Dios vivo, con una conciencia limpia. Limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Bueno, y hay varias escrituras, ¿no? que siguen. El verso 23 del capítulo 9. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. O sea, en realidad lo que pasaba con los sacrificios era una figura de lo que estaba pasando en el cielo, de lo que necesitaba pasar en el cielo. Que los sacrificios de los animales no obtenían el favor de Dios, no obtenían la propiciación de vida delante de Dios. ¿Ya? Pero en Cristo, porque el verso 24, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y no para ofrecerse muchas veces como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. ¿De en medio de qué? Entre Dios y nosotros. Para quitar de en medio, porque nuestro pecado hacía separación entre Dios y nosotros. Pero si es quitado por Cristo, es para siempre. Eso se repite otra vez en este verso, para siempre, una vez para siempre. El capítulo 10, el verso 1, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Esta es la perfección que Dios requiere. Y los sacrificios de animales no podían cambiar el corazón de la persona para que sea agradable a Dios. Por eso Dios no se complacía con esos sacrificios. No le agradaban, no le caían bien, porque no cambiaban el corazón de la persona. De otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios, cada año se hace memoria de los pecados,
Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Por lo cual, entrando en el mundo, le dice el Hijo al Padre: sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Diciendo primero: sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer esto último. En esa voluntad, o sea, ¿para qué vino Cristo? Para hacer la voluntad del Padre. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Otra vez repite: para siempre. ¿No? Esta ofrenda no tiene expiración, fecha de expiración. Es una ofrenda eterna. Y no solamente va hacia el futuro, también va hacia atrás. Porque cuando Dios perdonó pecados en el Antiguo Testamento, era por la ofrenda de Cristo. Porque si no, Dios sería cómplice del pecador. Cuando Dios perdonó, por ejemplo, el pecado de David, le dice: yo también te perdono y no vas a morir. Porque David merecía la muerte por lo que había hecho. Había asesinado al esposo de Betsabé y la había tomado a ella. Y había hecho asesinar a su esposo como los enemigos. Bueno, él merecía morir y Dios tenía el derecho de matarle, pero no le mata. Es verdad que lo disciplina y la espada nunca más se aparta de su familia. Y pues, David sufre mucho por lo que pasa a continuación, pero le perdona la vida. ¿Cómo puede Dios perdonarle a alguien si no ha sido pagado su pecado? Es solamente en Cristo. Entonces el sacrificio de Cristo es para siempre, pasado y futuro. No hay un tiempo en el futuro donde digamos: si yo hago tal o cual cosa, el sacrificio de Cristo ya no sirve para mí. O me salgo de la cobertura, si vale el término, de la sangre de Cristo. No hay pecado que Dios no pueda perdonar. Pero eso es para ¿quiénes? Para los que están andando con Dios. Para los que están buscando agradar a Dios. No es para los que viven para sí mismos. Porque si yo vivo para mí mismo, ¿dónde está mi conversión? No puede haber conversión si yo estoy viviendo para mí. La conversión es vivir para Cristo. Entregarle a Él mi vida. Para esas personas, en la voluntad de Dios somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Y un poquito más adelante, el verso 14. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Perfectos para siempre, delante la mirada santa de Dios. Si Dios mira tu vida, estás santificado, perfecto para siempre, delante de Dios. Estas escrituras no las podemos cambiar. Yo no puedo decir: sí, la obra de Cristo es perfecta, es para siempre, pero yo me puedo extraviar de esa obra. Me puedo salir. Porque, hermanos, si Dios hubiera hecho su obra hasta el punto de que entremos a la salvación y lo hubiera dejado ahí, no hubiéramos entrado. Nosotros no hubiéramos entrado. Él ha hecho la obra perfecta hasta que entremos. Y aún adentro, Él nos sostiene. No es nuestra capacidad humana. Es más, cuando yo ando en mis fuerzas humanas, caigo. No sé si les ha pasado a ustedes. Si yo me creo que soy capaz de resistir al pecado o vencer a mi carne, voy a caer. La única manera de tener victoria
es confiando en que Dios está conmigo y Él me ayuda y Él me guía y Él responde hasta mi oración. Si tú tienes algún pecado en tu vida, tú puedes orar a Dios que te lo quite y que te dé victoria y te va a dar. Te va a dar. No hay pecado que se resista a esa oración. No hay pecado. Si tú oras al Señor, Señor, estoy luchando con esto y no puedo, pero tú puedes en mí. El Señor te va a sacar. Te va a sacar de cualquier pecado. Es su poder. Donde hay remisión de pecados, ya no hay más ofrenda por el pecado. Verso 18. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, verso 21. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. ¿Cómo podemos mantener firme nuestra esperanza? Profesión quiere decir la confesión de nuestra esperanza. ¿Cómo? Porque Él es fiel, el que ha prometido. Es Dios el que ha prometido que nuestra esperanza es firme. No está basado en mi desempeño o en mi fidelidad o en mis fuerzas. Está basado en el que ha prometido y lo ha hecho con juramento. La promesa de Dios viene con juramento para que tengamos un fortísimo consuelo los que nos hemos acercado, dice. ¿No? Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Evidentemente, cada vez está más cerca el día de la venida del Señor. Y nosotros debemos vivir nuestra vida siempre esperando ese día, porque no sabemos cuándo va a llegar, nadie sabe. Pero nuestra vida tiene que estar preparada para ese día. Y eso es viviendo de esta manera, en una plena certidumbre de fe, purificados nuestros corazones de mala conciencia, lo que dice el verso 22. Mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. En el Señor podemos apoyarnos completamente en Él, en su fidelidad, y saber que nunca nos vamos a perder, porque Él es fiel. No porque nosotros no vayamos a fallar o no vayamos a pecar, sino porque Dios es fiel. Y un poquito más adelante, al final ya del libro, en el capítulo 13 de Hebreos, en el verso 20-21, dice: y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, cuando nuestro desempeño es bueno, en vez de nosotros sacar pecho, la gloria tiene que ir a Cristo, porque Él nos hace capaces de hacer su voluntad. De otra manera, nunca haríamos la voluntad de Dios. Pero en Cristo, Él nos hace capaces, haciendo Él en ustedes lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria. Claro, si Él ha puesto su vida para rescatar la nuestra, ha derramado su sangre para que nosotros recibamos perdón de pecados y nos ha dado su justicia
para que estemos delante de Dios. ¿De qué nos vamos a gloriar nosotros? ¿Qué somos? Solamente pecadores rescatados, redimidos, perdonados. ¿No ve? Porque no sé si ustedes piensan que nunca pecan, pero creo que todos estamos conscientes de que no sé cuántas veces al día, ojalá sea cada vez menos, pero todos pecamos, ¿no? Siempre hay algún pensamiento inicuo por nuestra cabeza, nuestro corazón, alguna codicia necia, dañosa, como dice la palabra. Estamos propensos a ser afectados por nuestra carne, ¿no? Y ser llevados por nuestra antigua naturaleza, nuestra inclinación humana, ¿no? Siempre hay un pecado, ¿no? No son los grandes pecados de antes, espero, confío, ¿no? Que ya no vivamos como antes vivíamos, para el pecado vivíamos. Ya no es así, vivimos para el Señor, pero a veces falla nuestro corazón, nuestro pensamiento, nuestra mente, la intención. A veces hay impureza en nosotros, ¿no? Cristo hace en nosotros lo que es agradable delante del Padre. Y esto es completo, no le falta nada. El Padre nos ve en Cristo, no nos ve fuera de Cristo, nos ve en Cristo. Y en Cristo siempre nos ve limpios, por la obra de Cristo y por la justicia que Cristo nos ha dado delante de Él. Por eso dice, cuando entró en ese tabernáculo, obtuvo en el cielo eterna redención. Redimidos para siempre. No es temporal, no es condicional. La única condición es creerle, recibir por fe, ¿no? Confiar y creer en Dios, en la obra de Cristo. Amén. Pongámonos en pie, oraremos un ratito. Señor, te damos gracias por esta grande salvación que nos has dado. Tú eres el autor de nuestra salvación. Y si no fuera por tu sacrificio, por tu entrega, no estaríamos acá. Si dependiera de nosotros, nos habríamos extraviado hace mucho, Señor. Nuestra fidelidad no proviene de nosotros, sino de la obra que tú estás haciendo cada día en nosotros. Provee de tu fidelidad. Tú permaneces fiel para siempre. Tu sacrificio es inmutable, eterno. Y tu obra es perfecta en los tiempos, Señor, en todo el tiempo, en toda la historia, pasada y futura y presente. Tu obra es perfecta y es la que nos hace perfectos delante de Dios. Con una sola ofrenda nos has hecho perfectos para siempre. Y somos santificados por tu misericordia, por tu voluntad, que sin merecerlo nos has traído a esta grande salvación. Somos testigos de tu obra, Señor. Somos testigos de tu obra en nosotros mismos, que sirve para que te demos gloria y honor solamente a ti. Estamos viendo en esta tierra tu obra perfecta en nuestras vidas, Señor, y te damos a ti por eso la honra y la gloria. Te damos las gracias, te glorificamos, te exaltamos. Solo tú eres digno de ser exaltado, de ser honrado, Señor, por esta grande salvación que nos has dado. Señor, oramos para que nos alientes a cada uno a perseverar, a permanecer fieles hasta el día de tu venida o que tú nos lleves a tu presencia. Enséñanos a perseverar y mantenernos mirándote a ti, con nuestros ojos en ti, en tu rostro, Señor. Gracias te damos por este tiempo
Oramos para que bendigas el retorno de cada uno a su casa, les guardes de todo mal. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Dios de mi corazón, en ti encontré mi salvación. Tu gloria y majestad quiero siempre contemplar. Tú eres mi adoración y mi eterna canción. Todo mi interior es cautivado por tu amor. Eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable, eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor, eres mi Señor, mi Salvador. Con nosotros en esta noche, Marcela Gándara. Dios de mi corazón, en ti encontré mi salvación. Tu gloria y majestad quiero siempre contemplar. Tú eres mi adoración y mi eterna canción. Todo mi interior es cautivado por tu amor. Eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable, eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor, eres mi Señor, mi Salvador. Eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable, eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor, eres mi Señor, mi Salvador.
separar.